Dominicana, el estandarte. Recuerden la encuesta para el final del programa. ¿Las autoridades están tomando acciones para evitar feminicidios en República Dominicana? ¿Sí o no? Y con esta pregunta damos la bienvenida no solamente a un gran amigo, sino a un símbolo de la municipalidad en República Dominicana, que ha hecho de los gobiernos locales una agenda obligatoria en lo que es la toma de decisiones y lo que es el desarrollo humano a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Él es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, pero en sentido general, para mí, es el símbolo de la municipalidad dominicana. Con nosotros, nuestro querido amigo Pedro Richardson. Hermano, bienvenido al gobierno de la tarde. Oye, con todo eso cualquiera se lo cree. Buenas tardes a todos y todas. Yo llegué un poco temprano y eso me permitió ver en el televisor la intervención de casi todos ustedes. Y lo quiero decir en público, ¿verdad? Me impresionó y los felicito por el nivel y la calidad de la dicción. En un momento en que estamos en crisis, ¿verdad?, de la expresión, que ustedes sean referentes, eso habla muy bien. Gracias. De verdad que sí, lo digo. Sí. Lo quería decir en privado, pero ya está dicho, lo dijo en el gobierno de la tarde. Inmediatamente iniciamos la ronda de interrogantes para usted, querido amigo, con la que aboga por el país, Julia Muñiz Suberví. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Viendo aquí un poquito de lo que usted más o menos ha expuesto, vamos a irnos pues a la parte política, ¿no? Y más aún luego de la ponencia de nuestro querido coordinador, minutos antes. Usted ha expresado en unas declaraciones que en el hipotético caso, ¿no?, de que real efectivamente David Collado obtenga la candidatura para el 2028, estaría ganando con un 80%, con un 62% de la base del PRM, y que en la actualidad tiene 137 alcaldías de las 188. Entonces nos gustaría saber un poquito que usted nos explicara estas estadísticas y qué tan robusto está, porque usted sabe que de aquí al 28 o al momento que se dé esa convención pueden algunos migrar. Bueno, los datos no son tan así y me permite que yo entonces lo pueda situar. Pero antes de ello, yo quiero recordarle que esta emisora y este programa fueron un escenario de los pronósticos nuestros. Muy atinados. En dos elecciones, no solo la del 24, también en la del 20. De manera que cuando nosotros aportamos algunos números, es porque tenemos un conocimiento cabal del mismo. Obviamente las elecciones no serán hoy, ni las primarias de nuestro Partido Revolucionario Moderno son hoy, pero eso nos permite ver cuál es la correlación que hay hoy. Lo que yo digo es que el 90% de las municipalidades del Partido Revolucionario Moderno apoya a David Collado. Y empiezo con las estructuras asociativas que tenemos. La Federación Dominicana de Municipios, cuyo presidente es el alcalde de Samaná, Nelson Núñez, es uno de los coordinadores de campaña de David. El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, hay que decir que los municipios son 158 y que los distritos son 235, y el presidente de nuestra federación, Leoncito José, alcalde distrital de Don Juan, en la provincia de Monteplata, es de los coordinadores de David Collado. Pero si tú vas a los regidores, 1134, ¿te tiene al lado? El presidente es el compañero Elías Reynoso, y Elías Reynoso es un viejo dirigente, ¿verdad? Al lado de David. Muy bueno. El presidente de los vocales, 734 son los vocales, y Cookie Tejeda, vocal de Quitasueño en San Cristóbal, es otro coordinador de David Collado. Entonces, cuando tú buscas las mujeres municipalistas, la alcaldesa de Bánica, Giselle Santana, es una de las principales activistas de David. Nosotros tenemos la Asociación Dominicana de Exdirectores, es decir, de exalcaldes distritales, y el presidente de esa entidad
que es el padrecito, Domingo Urbáez, pues también es uno de los coordinadores de David. Pero en términos entonces de territorio, el Partido Revolucionario Moderno tiene 188 distritos, incluyendo los aliados. De eso, David tiene 126. 126. Pero los municipios, nosotros tenemos unos 136 distritos. David anda en 97. Pero 97, ¿cómo es que dice? Cerrado. Seco, sacudido y medido por buen cajón. Y se lo habrán dicho porque hay otros que nosotros lo tenemos, que son proclives, que son propensos a apoyarnos y que están medio fríos, medio tibios. Pero yo te estoy hablando de una estructura integrada en la municipalidad de gente comprometida, como dice el pueblo, como dice esa expresión, seco, sacudido y medido por buen cajón. Esa es la realidad. Entonces, si tú buscas las encuestas, todas, absolutamente todas, en un todos contra todos, David tiene 63 y el que le sigue anda, la que le sigue es una mujer, anda en un 10, un 11. Pero si es todos contra David, entonces la situación es 73 a 27. Okay. Eso es. Don Richard. Y yo estoy diciendo eso hoy. Cuando lleguen las primarias, yo no tengo la menor duda de que David estará ganando por el 80%. Don Richardson, buenas tardes. Anótenlo, Cuando lo pronostiqué en el 20, algunos dudaron. Cuando lo dije en el 24, algunos me dijeron, pero tú estás loco cuando hablas de un 85%. Vamos a esperar, don Richard. Anótenlo. Don Richardson, vamos a esperar, pero mire, hay que esperar. Hace unos minutos usted dijo que quedan 3 años. Mire, don Richardson, se dice que hay planes de elevar 24 distritos municipales a municipios. Sí. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con eso? Y la segunda, es un conflicto que hay en Higüey y la otra banda para que se pueda desarrollar, cumplir el tema del ordenamiento territorial. ¿Qué está pasando realmente en ese lugar? Tú ves, eso me gusta. Porque la verdad es que el país no necesita este debate político insulso de ahora. Tenemos que concentrarnos en gobernar. Ese sí que es un tema. Te lo agradeció. Ese sí que es un tema medular el que tú me planteas. Lo primero es que yo no sé cuál es el interés de alguno de afectar a Fedodín. Porque yo les recuerdo a ustedes que el presidente está promoviendo la fusión de ministerios. Y entonces el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se lo hicieron a un amigo mío, a Temístocles Montaz, porque eso era una plan. Entonces cuando pusieron a Vicente Bengoa en Hacienda, Temístocles dijo, no, a mí hay que darme un ministerio. Y le hicieron eso. Pero no es porque el país necesitara el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso muy bien puede estar donde va a estar, en Hacienda, con un viceministerio. Pero el gobierno está fusionando educación superior con el Ministerio de Educación. Discutible, yo creo que procede. Entonces, ¿con eso qué procura el gobierno? Eficientizarlo, reducir la burocracia. Y entonces tú me estás hablando convertir 24 distritos en municipios para que tengan que tener una oficina municipal electoral, una junta municipal electoral, para que tengan que tener un juzgado de paz. Es decir, aumentar esa burocracia. Entonces eso es innecesario. Y sobre todo lo es innecesario
porque el artículo 199 de la Constitución establece que la administración local la componen el Distrito Nacional, los municipios y los distritos, y que estas tres instancias tienen iguales competencias. Y ahora vamos a Verón. Y más aún cuando nosotros nos dimos la ley 368-22, que lo que hay es que aplicarla. Hoy mismo hay más de 4,000 millones de dólares paralizados. Oigan eso, solo con el tema de la otra banda, porque en un exceso los regidores de Higüey, cuya acción tiene que resumirse en su territorio, han ordenado paralizar un desarrollo de una empresa española, por cierto. Entonces, eso pone en juego la seguridad jurídica del país, porque esas empresas cotizan en bolsa. Y en bolsa están diciendo, no, que un ayuntamiento paralizó la obra. Eso crea crisis. No creo yo que eso sea lo que querramos. El edil que la gente prefiere, Rafa Gutiérrez. Bueno, director, yo le quiero hacer una pregunta y va más bien con mi experiencia ya como regidor. Sí. Y en modo de consulta. Una pregunta, ¿cómo trabajan las personas en los distritos municipales? Porque si bien vemos, Robert también, que fue regidor de aquí del distrito, la eficiencia en la gestión pública y sobre todo en los municipios es muy limitada por el tema del presupuesto normalmente, o por lo menos eso es lo que nos dicen a nosotros aquí en el distrito. Yo no me quiero imaginar en esos distritos municipales qué tan eficientes son. Entonces, a mí me gustaría que usted desde su perspectiva me diga cómo usted ve una solución a esto, porque yo siento que al final del día la municipalidad cada día está perdiendo fuerza, porque no se gestiona nada si no es a través del Ejecutivo. La verdad es que la municipalidad dominicana ha ido perdiendo competencia con el paso del tiempo. Muchos servicios que nosotros ofrecíamos, hoy lo ofrecen las sectoriales del gobierno central, y otros nos lo han quitado, como el tema del transporte, que por cierto será tema de discusión en un evento municipal que tendremos ahora en abril, la Semana del Municipalismo. Pero el transporte es intrínsecamente una acción y una competencia municipal. El tema es, y vamos a graficarlo en recursos, ¿qué puede hacer tú con 255,000 pesos, que es la cantidad de recursos de la que dispone un distrito municipal, el 77% de los distritos municipales, para pagar el alcalde, la subdirectora, 3 vocales, secretario de la Junta de Vocales, el tesorero, el contador, el chofer del alcalde, la secretaria del alcalde? Doctor, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos visto un crecimiento avanzado en la participación de la mujer en las municipalidades, comparando el 20 con el 24, más de un 10%, actualmente ocupando más de un 50% las mujeres cargos municipales. Y a propósito del bombazo que usted tiró en la primera intervención suya, ¿no cree usted que más que una cuota se debe a un desempeño, una eficientización y una mejor administración por parte de las mujeres? Mira, se necesita la cuota. Quien tú tienes aquí de frente fue quien propuso el 50-50. Eso sí, que cuando lo propuse en la Cámara de Diputados, en las vistas públicas, los hombres me querían fusilar. 50-50. Nosotros abogamos por ello. Al final, mi buen amigo y hermano Víctor de Asa le buscó un bajadero. Y lo estoy dando con nombre porque a mí no me gusta abrogarme los méritos que no son míos. Víctor me dijo, Pedro, vamos a plantear que ningún género tenga menos de 40 ni más de 60. Y eso lo propuso Víctor de Asa en la ley electoral. Entonces, nosotros hemos promovido en términos personales a las mujeres, porque no es verdad que la mujer puede competir en términos políticos a la par con los hombres. Tenemos que darle alguna gabela, digo yo, porque mientras yo salí de mi casa por la mañana y llego a la hora que sea, mi mujer, para poner ese ejemplo, está pendiente que si me hicieron la comida, que si los muchachos hicieron la tarea, que si la ropa está limpia,
que si pagaron la luz, que si el cable, y ella hace todo eso participando en política. Entonces no tiene la misma disponibilidad que tienen los hombres, y por eso el tema de las cuotas. Esas cuotas han beneficiado a las mujeres. No todo lo que uno quisiera, porque la verdad es que yo te pongo en la boleta, pero no te puedo coger el voto del elector y rayarte. Claro. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, un buen número de vocales, diputadas por igual? Fue por esa proporción que se dieron. Eso hay que seguirlo mejorando. Necesitamos más alcaldesas. No es posible que existan 22 alcaldesas distritales, que existan 21 alcaldesas. De 158, 21. Es una aberración. 22 de 235 es otra. Eso tenemos que mejorarlo. Estamos pero conversando. Lo primero que las mujeres tienen que hacer, déjame rematar con esto, es no votar. Óiganlo bien, óiganme las mujeres que saben que yo, si un día se arma un pleito entre los hombres y las mujeres, yo me pongo una falda y me convierto en comandante de las mujeres, para que tengan eso claro. Pero las mujeres tienen que aprender a no votar por los hombres que no le votan. Es decir, si usted no me apoya, yo no le apoyo, porque quien no asume, no lo asume. ¿Verdad? Con esa reflexión estamos conversando con el doctor Pedro Richardson, quien es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Y ahora la firmeza que no perime. Robert Martínez. ¡Ey! Esa sí me gustó. Esa sí me gustó. Bueno, doctor, ¿sabe qué? A mí me llamó mucho la atención en el proceso pasado que algunos candidatos a alcaldes que pasaron a apoyar al PRM, de manera, por coincidencia, se le aumentaba el presupuesto. Y puedo citar el presupuesto, la asignación presupuestaria para el próximo año, esa transferencia del Poder Ejecutivo, se le aumentó. Le puedo citar varios ejemplos. Ahora, yo sí entiendo que la municipalidad ha carecido de fuerzas, desde muchas funciones y atribuciones y arbitrios que se le han derogado desde el Tribunal Constitucional, como también en materia presupuestaria, que por ley debería de ser un 10% y en la mayoría de los ayuntamientos es un 2.5, un 1.8 que le transfieren. Entonces, ¿qué está haciendo FEDODIM en ese sentido para comenzar a luchar en alianza al Poder Ejecutivo para que ese presupuesto, que nunca ha llegado a un 10%, ni a un 5%, jamás, pero entiendo que hay que luchar para fortalecer la municipalidad, que los gobiernos locales son las autoridades principales para poder establecer acuerdos y sobre todo para llevar desarrollo a las diferentes provincias y municipios del país? Si tú me permites, te hago algunas puntualizaciones. Correcto. Por favor. Mira, sí hemos pasado del 5%. El presidente Hipólito Mejía, que dio el 10%, lo llevó a un 7%. Luego se inició un proceso regresivo y actualmente ahora andamos en 2.97 por ahí. 2.97. Lo segundo, no se le puede aumentar los presupuestos a los gobiernos locales, como me indicaste, algunos que fueron juramentados en el partido, una tarea de la que yo tengo que responder, como he respondido siempre, porque eso fue una política. Recuerden, y voy a dar esto que puede ser una primicia. Atención, cuando el gobierno llegamos en pandemia, entonces nosotros propusimos lo que es el socialismo de lo pequeño. No había dinero para hacer grandes obras, entonces vamos a hacer las obras que son pequeñas pero de un gran impacto social. Y se le dio a todos, sin medir que uno fuera de un partido, que uno fuera de otro. Entonces empezamos a hacer e-container, empezamos parque, empezamos con camiones. El primer camión se le dio a un alcalde del PPC del Limón, que le escribió al presidente el 20 de agosto solicitándole un camión. Y ya en septiembre, a principio lo llamaron, vase a buscar un cheque. Así fue, y así era. Y así ahora lo están haciendo nuevamente. El gobierno está distribuyendo una buena cantidad de camiones, pero es un tema que quiero que avancemos más adelante.
Entonces, no se le aumentó a nadie en particular, porque los recursos vienen dados por la variable poblacional. Yo quisiera otra variable. Yo creo en la variable de transparencia, en el impacto en el Producto Interno Bruto, en la extensión territorial, pero desgraciadamente la variable que es la poblacional. Entonces, para obras particularmente. No, para todos. Pero digo el aumento que se dio en algunos casos específicamente fue para obras particularmente. Sí, no, pero es lo que te digo, se le dio a todos. Se le dio, por ejemplo, al primero que le dimos fue a Abel Martínez. Pues porque hablemos. El primero que le dimos fue a Abel. Entonces compramos a Abel. Y entonces a todo el mundo se le dio para aceras y contenes. Le dieron parques, le dieron palacios municipales. Digo, no llegaron a los 235. Ahora mismo nosotros tenemos un problema en San Juan. Al alcalde de San Juan del PLD, 40 millones a Lenín. Mi primo, yo le digo de primo. La Rosa, sí. Porque de la Rosa es mi segundo tremendo muchacho. Pero 40 millones. ¿Qué me dicen los compañeros de allá? De los distritos y de los municipios nuestros. ¿Y cómo es que el gobierno le da 40 millones a San Juan y a nosotros no nos da nada? Yo digo, lo de ustedes vendrá, pero va a llegar, pero es gradual. Entonces, yo quiero escuchar, termina la sí. idea. Entonces no le dimos recursos, se le dio a mucho, y esa política del socialismo a lo pequeño tuvo sus resultados. La municipalidad decidió el triunfo del presidente Abinader, porque los compañeros agradecieron, de verdad. Quiero ver su opinión con la modificación de la ley 225-20 sobre la gestión de residuos sólidos. Estoy contento con eso. Se ha convertido esa iniciativa en la manzana de la discordia entre congresistas, medioambientalistas, la parte municipal y sobre todo he observado una embestida de empresarios industriales. ¿Cuál es la realidad y la necesidad de la viabilidad de esa modificación de esa ley? Porque la basura hiede en un sector, pero a otro como que le huele bien. Caray. Como raro. No, es que, lo primero es que el vocablo aplicárselo, basura, aplicárselo a los residuos es un contrasentido, porque los residuos son riqueza. Así es. Son riqueza. Esta modificación de la ley 225-20 es un imperativo de la hora. Esa ley nació con una falla de origen, porque esa ley dispuso de 600 pesos por tonelada para los sitios de destino finales, 300 por tonelada para los puntos de transferencia, más no un centavo para lo que a la gente le preocupa. Y lo que a ti te preocupa es que te recojan los residuos de la casa, de tu apartamento, que lo tienen en las áreas de lavado, del traspatio, que te lo recojan de la calle, de tu barrio, de tu urbanización. Y además, si yo no lo recojo, ¿cómo diablo lo voy a llevar al sitio de destino final? Lógico. ¿Verdad que no? Entonces, buscamos y modificamos y estamos planteando la modificación de la ley, y el gobierno va a disponer de 30 pesos por habitante para la recogida, exclusivamente para la recogida. Es decir, el gobierno va a dar $1 peso diario por cada habitante. Porque algunos me dicen, ¿y por qué 30? Es $1 peso diario por cada habitante. Es poco, es verdad, pero algo es algo. Eso lo trajimos de la Autoridad de Desperdicio Sólido de Puerto Rico, que vivía una situación similar, y en el año 1978 entonces crea esa autoridad. Y esa autoridad subsidia la recogida. Supongamos que en Mayagüez o en Carolina el costo sea $100, ellos le mandan $50. Eso vamos a hacer nosotros aquí. Y eso va a permitir que el distrito tenga 400 millones de pesos. Usted tiene que votar con las dos manos. Pero claro que sí. Y claro decirle que sí a esos diputados de su circunscripción que las elecciones del 28 son separadas. Y que quien no asume, no lo asume. Que si no nos defienden a nosotros para que la ciudad esté limpia, para que tengamos un país sin basura, después que pasemos el sombrero,
no pueden venirnos a pedir votos. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Pedro Richardson respecto a ese eslogan que es como una verdad templaria. Quien no lo asuman, no se asume. Yo he visto y lo comentaba, repítalo otra vez. Quien no lo asume. Quien no asume, no lo asume. Quien no asume, si yo no lo asume. Te defiendo, tú no puedes defender. Entonces, hemos visto un tema de conato en el hoyo de Friusa por un tema del desbordamiento de la marcha, en donde yo me he dado cuenta de que el PRM, pobremente, o vamos a decirlo en buen dominicano, no ha asumido la defensa de su gobierno con una acción correcta que tomó. Los funcionarios no han asumido la defensa de su gobierno por la acción que tomó. Los presidenciables, salvo Yayo, no han tomado ni han asumido la defensa de su gobierno por la acción que tomó. Le pregunto a Pedro Richardson, ¿qué está pasando? ¿Están dejando al presidente solo o es que nadie quiere contaminarse con un tema para ser asumido mañana? Ahí te lo dejo. Ay, no, Dios mío. Mira, la verdad es que este gobierno carece de una vocería de calidad, empezando por la partidaria. Tú oyes a los dirigentes de este partido hablar y defender al gobierno. Yo no lo oigo. Ustedes están aquí y pasan la de Caín para conseguir que un funcionario venga y le dé una entrevista. No leamos la carta entre gitanos, ¿eh? No van a los medios. Yo hice un ejercicio, bueno, el lunes, le digo yo a mi mujer, y empiezo a pasar canales y viendo oposición, Fuerza del Pueblo, PLD, ¿dónde hay uno del gobierno? Más de 20 programas y no había uno. Entonces, este gobierno necesita la vocería de su partido, que no la tiene. Tembló la cabina. Por eso yo aspiro a ser vicepresidente nacional. ¿Cómo? ¿Sorpresa? Y voy para el partido tiene 3 vicepresidencias y no hay duda de que una de ellas será nuestra. Porque ahí sí, ahí no es el 90%. Ahí es casi el 100%. Porque los pocos que están con Carolina, los pocos que están con Wellington, que es el segundo que más tiene. Sí, Wellington es el que más alcalde tiene en ese grupo de los minoritarios. Los minoritarios. Sí, pues son minoritarios. No, de las fuerzas minoritarias. Sí, pero es verdad que son minoritarios, porque cuando tú mides lo que David tiene y entonces tú dices que ellos tienen 3, que tienen 5, quizá Wellington tiene 6. No, yo lo doy por su nombre. Yo lo doy por su nombre. Pero vamos a hacer una cosa, oye, con su permiso. Es lo que digo, todos ellos en eso me respaldan a mí. ¿Por qué? Por lo que le dije, que quien no asume, no lo asume. ¿Quién es que está defendiendo la modificación a la ley? Pedro Richardson. Soy yo. Es verdad. Yo tengo que decir que hasta muchos compañeros y no querían, porque los empresarios, porque hay de todo. ¿Qué me importa a mí? Que yo tengo que defender los míos. Pedro, con tu permiso vamos a hacer una pausa breve. Vamos a la ley porque te voy a explicar lo Vamos a hacer una pausa breve con una segunda y breve ronda de preguntas donde vamos a asumir la recomendación de la materia prima de este programa El Pueblo, que pidió participar por la vía telefónica. Vamos a permitir 2 preguntas para Pedro Richardson, consejo de la empresa privada. Y continuamos con esta interesante conversación con el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, el doctor Pedro Richardson, y aspirante a vicepresidente del PRM. Vamos en corto. Brevemente, vemos que la ley de residuos sólidos obliga al pago a través de las compañías de la recogida. Sin embargo, no pasa eso con la basura. No se ha logrado establecer la forma en que el cobro de la basura para las alcaldías sea obligatorio por algún tipo de ley o algún instrumento amarrado tal vez a la energía eléctrica, que sí puede ser cortado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es una de las grandes conquistas que esta iniciativa tiene. La actual ley establece que podemos cobrar los residuos vía la facturación eléctrica, las EDE, las CORAS, el INAPA, los cables. Pero por esos conceptos no se cobra casi nada. No, y por nosotros queremos, sí, pero las alcaldías, nosotros queríamos cobrarlo por las EDE. Y Marrancini
está opuesto a ello. Entonces, en esta modificación se establece categóricamente que será única y exclusivamente por el catastro de las sedes. Y eso va a mejorar sustancialmente los niveles de ingresos de las alcaldías. Richardson, ¿está usted de acuerdo que se pensionen a los alcaldes y directores de distritos? Claro que sí, incluso en que hagamos la ley que el presidente Abinader nos ofreció, un capital semilla, que es un instituto de protección a las autoridades locales. Hay que ver cómo están los compañeros. Ahora Fedodín consiguió 50 pensiones para alcaldes de 40,000 pesos, gente ya en su etapa final, con enfermedades terminales. Cuando tú sales de la administración local, sales lógicamente más viejo, más enfermo, pero sobre todo más pobre. Sí. Yo no conozco un alcalde que salga rico. Eso es verdad. Porque hay que ser muy ladrón para tú cogerte un peso. Un peso de 1.050.000 que recibe un territorio de un distrito municipal. Doctor, pero hay sí. Y solo tiene 400.000 pesos para hacer inversiones. Bueno, director, yo le quería hacer dos preguntas en una. Sí, la primera es que con el tema del nuevo reglamento, aplicando los pagos por las sedes, si eso no traería un problema de salud pública, porque si una persona deja de pagarlo, pues entonces la recogida de los residuos sólidos es un tema también de salud pública. ¿Cómo salían ese tema? Y la otra pregunta que le tengo, un 2 en 1, es que en la 225-20, si bien como usted mencionaba, se han quejado de la parte empresarial, y es porque los residuos sólidos no están clasificados. Se le cobra indiferentemente de qué tipo de residuos sólidos uno genera, se está cobrando un monto específico por el monto de facturación de la empresa, cuando no debería ser así. Porque hay empresas que generan muchísimo más residuos sólidos que otros y pagan lo mismo porque es un tema de facturación. Eso está contemplado dentro de la modificación de la ley. Lo primero es que no se le dejará de recoger los residuos a nadie, absolutamente a nadie. Y que estamos hablando de pagos mínimos, 50 pesos, 100 pesos, que pueden ser incluso incorporados en los programas sociales del gobierno. El gobierno tiene el bono luz, claro, y entonces lo que es poner el costo de los residuos, 50 pesos, aumentárselo ahí. A lo que los empresarios se oponen son tres aspectos. Ellos dicen que vamos a generar 25,000 millones. Yo no sé de dónde Julio Virgilio Brache sacó eso, porque lo que esa reforma nos va a producir, esa reforma a la ley de residuos, modificación, son unos 10,000 millones, que como le vamos a buscar bajadero va a quedar como en 8,000 millones de pesos, de los cuales casi 4,000, 3,870 millones irán para la recogida, para comprar camiones. Hay que decir que nosotros usamos camiones de 25, 30 y 35 años, que van tirando lixiviado, inundando las calles, o camiones versátiles que van desparramando los residuos, dejando más en las calles que lo que llevan a los sitios de destino finales. Entonces necesitamos dinero para comprar camiones, para mejorar las condiciones de nuestra gente. Y segundo, eso que ellos van a tributar a ese fondo es deducible del impuesto sobre la renta. Ahora yo me pregunto, ¿es justo que alguien que venda más de 2,000 millones tribute 10 millones de pesos y al que venda 75,000 millones tribute lo mismo? Porque vamos a ver, aquí hay un supermercado que vende 75,000 millones, que es lo que más residuos genera, incluso tóxico. Wow. Incluso tóxicos, y son de los que se oponen. Entonces vamos a hacer una clasificación a 20,000, a 50,000, a 70,000, vamos a subir. Pero por lo que facture o por lo que genere. Por lo que venda, por lo que venda. Es por lo que vende el aporte. Doctor Richard. Deducible del impuesto sobre la renta, que al final el sacrificio de quién? Del Estado. Del Estado. Doctor, Dígame. ahorita antes del corte usted señaló, usted fue el que puso el tema, habló de minoría y que si las elecciones fueran mañana, David se fuera con un 80. Usted dijo ahora también que un alcalde no sale rico, pero puede salir presidente. ¿En qué posición usted coloca a Carolina, si fuera mañana? Carolina es una extraordinaria compañera. Ha hecho una brillante ¿Y número?
No, pero ella sabe lo que tiene. Pero dígame usted, doctor, yo quiero oír lo de usted, No, porque pero ella usted sabe dijo lo ahorita que- que usted la pega con los números. No, Carolina te anda en un 10 a 1. Ellos lo saben, pero es que esto no es. Aquí no nos leamos la carta entre gitanos. Entre gitanos. Aquí todo el mundo tiene números. Y además las encuestas lo viven dando. y lo Estamos viven publicando. conversando con el doctor Pedro Richardson, Pero director yo ejecutivo lo que de te FEDODIN. aseguro que tanto ella como otras mujeres de mi partido y fuera del Partido Revolucionario Moderno están en condiciones de asumir la primera jefatura. Recuerden que vamos a permitir 3 llamadas para que le pregunten al doctor Richardson. Robert Martínez. ¿Cuál es la visión que tiene FEDODIN en cuanto también a esta ley? Porque lo más importante es ir generando una cultura de cambio y transformación. Los cambios no llegan de hoy para mañana, sino que se generan a través del tiempo, pero hay que tomar la iniciativa. En cuanto a la clasificación de los residuos sólidos, porque hoy la gente, esa es una, y dos, las personas hoy están cansadas de pagar impuestos porque un arbitrio es una contraprestación de un servicio público, y vemos que la gente también tiene una factura en el ayuntamiento, pero también tiene que pagar residuos sólidos en la DGI, o sea que por un mismo concepto también las empresas pagan impuestos, ¿verdad? Que es una doble tributación. Te quiero saber su opinión respecto a eso. En cuanto a esos dos temas, ¿cuál es la política para la clasificación de los residuos sólidos? ¿Cómo se va a comenzar a incentivar? Y en cuanto a esa doble tributación que tienen. Yo supongo que si le mando a Bienvenido un anuncio aquí, cuando lo envío me manda la factura. Entonces, para yo poder hacer campaña de educación ciudadana, tengo que tener recursos. Para clasificar en el origen, tengo que tener recursos para educar a la gente. Es verdad que vamos a las escuelas y estamos en las escuelas impulsando esa creación de construcción de conciencia de ciudadanía, pero todo se resume a un tema de recursos. Y en torno a la doble tributación, te digo que este es un fondo especial. Aquí Balaguer creó en el 92 un fondo en la gasolina. Cada vez que tú compras un galón de gasolina, tienes que dar $1, me parece, para el pago de la deuda externa. Esto es para un fondo que contribuye a la limpieza. La responsabilidad de limpiar este país es de todo. El país genera 4.5 toneladas de residuos al año. Al precio del Centroamérica y el Caribe, que es de $100, necesitamos 28 mil millones de pesos para limpiar el país. Y ahora recibimos 26,000 para toda esa canasta. De manera que el país solo dispone de 7,300 millones de pesos para el aseo urbano. Cuando necesita 28, le faltan 21,000. Es la realidad que tenemos que decirle a la gente. Entonces somos héroes, somos mártires para mantener las ciudades limpias en los niveles de aseo en que lo tenemos. Ustedes no se imaginan el sacrificio con mujeres que se levantan a las 5 de la mañana ganando un salario de 2.500 pesos, de 2.000 y de 1.500 pesos. Doctor, esa es la realidad con la que yo quiero que usted me vivimos. responda esta pregunta. Entre nosotros, o sea, callado, no lo sepa. Si lo digo aquí, lo sabe el mundo. No. Dame en el aire. Solo es para nosotros y el país, tranquilo. Doctor, yo, en mi tiempo reportero, como editor político de noticias y demás, el PRM tiene lo que se llama en política el vacío existencial por una desconexión real partido-gobierno. Es un divorcio que hay, no hay abogado como que pueda unificar, es un divorcio. El momento del presidente Luis Abinader asumir la presidencia del PRM, que lo propuso hace un tiempo y todo pinta que hay un consenso generalizado de que el año que viene Luis Abinader va a asumir la presidencia del PRM. El PRM es un partido que viene de la tradición, la mística del PRD, que es una máquina de autodestrucción. Uno con otro pelea la unidad. Y yo le pregunto entre nosotros, ¿no es un arma de doble filo el presidente Luis Abinader asumir la presidencia del PRM cuando tiene una base que mal o bien hay descontento, hay situaciones, faltándole 2 años para un gobierno, esos 24 meses? Quiero que usted me esboce esos desafíos. No, mira, los errores que cometimos en el viejo partido no lo vamos a cometer en este nuevo, que es verdad que está en construcción. El PRM es un partido en construcción. Y eso es uno de los retos que tenemos, hacerle un partido solidario. Porque esas son de las cosas del viejo partido que se han perdido.
En el viejo partido tú te enfermabas y había que irte a visitar, claro, y había que llevarte un par de pesos o darte un saludo. Logística. Esa solidaridad no es que se ha perdido, es por esa solidaridad por la que yo abogo. Un partido participativo con una fuerte democracia orgánica que le hace falta a todos, con una escuela de cuadros. Señores, hoy la ley electoral manda que el 10% del presupuesto de los partidos sea dedicada a la capacitación. Ayer no había ley que lo obligara y ayer dábamos capacitación y teníamos escuela de cuadros. Hoy no hay ninguna. La del PRD, del PRM, haciendo algunos pininos ahí. No veo la del PLD, no sé de la Fuerza del Pueblo. Pero hay que invertir ese 10% que la Junta otorga para la capacitación, para la educación. Si tú no formas tus cuadros, tus dirigentes, difícilmente podrá tener una gestión exitosa. Querido nadie doctor da Richardson, lo que no tiene. En este momento pedimos su venia para que la materia prima del pueblo dominicano, que es la gente, pueda hacerle sus preguntas directamente por la vía telefónica al 809-565-9191, 809-732-0101. 3 llamadas. La primera local. Gobierno de la tarde. Pregunte y hable. Una pregunta para el doctor. ¿Quién y desde dónde? Por ahí dicen que el PRM no vuelve a ganar, que Omar Fernández se va a llevar a David Collado en primera vuelta. Está regado eso. Ahí está la pregunta. Responda, doctor. No, primero la Fuerza del Pueblo tiene que definir sus entuertos. Aquí nadie duda que el PRM continuará más allá del 28. Algo importante. Siendo realista. ¿verdad? Algo importante, y es que me llama y yo por la lo que vía. Soy es un cientista social, no soy otra cosa. Me llama por la vía telefónica el doctor Waldis Taveras, quien quiere un municipalista hacer una pregunta. Sí. Adelante, Waldis Taveras. Primero, mis excusas porque abuso de la confianza y hermandad que hay entre tuyo. Mi pregunta es la siguiente. Si alguna instancia del PRM o de otro partido ha pedido informes de qué se ha gastado de ese 20% de educación. Ahí está la pregunta de Waldis Taveras. Del 20%, la ley lo que establece es un 10%. Tú te refieres a la ley electoral, Waldis, ¿verdad? En preparación. En preparación es un 10%. Pero ni nosotros ni nadie ha pedido eso. Segunda de 3 y desde... déjeme decir que Waldis es de lo que en el Instituto José Francisco Peña Gómez apoya con educación. Segunda llamada de 3 del pueblo internacional. Gobierno de la tarde, ¿quién y desde dónde? Haga su pregunta. Isidro de Alaska. Wow, Alaska, Wow, excelente. Alaska. Haga su pregunta, Isidro. Una preguntita. Y a él no le da vergüenza que diga que a una doña que se levanta a las 5 de la mañana, que diga que le pagan 2.500 pesos, 2.500 miserables pesos. Debe darle vergüenza, porque ellos 25% de los síndicos se hacen millonarios desde hace años. Dice desde Alaska que si no le da vergüenza que pagar 1.500 pesos. Decir la verdad no puede dar vergüenza. Eso lo que le debe dar vergüenza es al país, a los dominicanos. Estoy de acuerdo con usted. En sentido general. Ahora, también le aclaro que esas trabajadoras que reciben 2.000 y 2.500 pesos trabajan 2 horas diarias. De manera que cuando tú lo proyectas una jornada de 8 horas, ellas tienen un salario por encima de lo que gana un contador, que es de 10.000 pesos. Última de esta serie del pueblo hace su pregunta. Gobierno de la tarde, ¿quién y desde dónde? Haga su pregunta. Sí, buenas tardes, doctor Richardson. Me alegra escucharle por esta red. Me habla Carlos Rivaña. Aunque estoy en una función pública, desde siempre he sido un municipalista, porque he participado en varios ayuntamientos en los aspectos jurídicos. ¿Qué está haciendo la asociación de ayuntamientos y demás que usted dirige? ¿Y cuáles son los aspectos de la nueva ley a los fines de controlar lo que es la discrecionalidad
con que se manejan las alcaldías en el manejo de los fondos públicos, que es donde radica el mayor problema de distribución para poder cumplir con las funciones que amerita la municipalidad. Discrecionalidad. En un minuto. Bueno, es que no hay ninguna. Nosotros somos las únicas entidades con un presupuesto delimitado por ley. Un 31, un 25, un 40 y un 4. Y si me paso del 25, tengo condena de 5 años y de 2 años. Por eso yo digo que los alcaldes todos son presos de confianza. Porque salvo las municipalidades grandes, el Distrito Nacional, Santiago y eso, son las únicas que pueden cumplir con el 25%. Después aquí nadie puede sujetarse a eso, porque son 260,000 pesos. Hay que decir que el 79% de los alcaldes distritales tienen salario de 25 a 35,000 pesos, el salario de cualquier secretaria. Con la diferencia que la secretaria no le dan un chele a nadie y el alcalde tiene que dar más de la mitad a la gente. Óiganlo bien. Con esa declaración, doctor Richardson, le damos las gracias por haber participado con nosotros, no sin antes preguntarle su opinión sobre la encuesta de la Z. Y la pregunta es la siguiente: ¿las autoridades están tomando acciones para evitar los feminicidios en República Dominicana? ¿Sí o no? Yo no veo eso. No lo veo claro, y quiero hacerle un llamado a la ministra de la Mujer y una atención. Mayra Jiménez, la señora Mayra Jiménez de la Mujer, y que le pongan atención a la provincia de Atomayor. La gran cantidad de casos de incesto, de violaciones que llegan a los tribunales de San Pedro de Macorís provenientes de Atomayor, y yo no conozco un seminario, un cursito, una asistencia que ese Ministerio de la Mujer haya dado. No lo conozco en esa zona. Aprovecho este espacio para aclamar, porque cada vez oí el comentario de la distinguida joven Prida, de verdad que sí, llama, estremece el alma. Preocupante. Esos hechos. Y no vemos una acción dirigida. Así es. Hacia frenar. Entonces su respuesta es sí o no. No. Con ese no. Ay, no, espérate, yo tengo que leer esto. Cuidado. Una fuente, parece que es cercana a Carolina. Dígale al compañero Richardson que aunque quiera darle a Carolina un 10, la diferencia es que ella viene creciendo porque le coge el teléfono a los compañeros. Dígale al que revise esa información, le dice una Con compañera. esa reflexión del que coge el teléfono, despedimos a Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y aspirante a la vicepresidencia del PRM. Llévatelo, cariño.